Ok. Bien, ahora sí. Bien, ¿están todos conectados? Creo que sí. Bueno, ya se irán sumando. Ok. Ok. Vamos a partir. Ya estamos. Por favor. Bien, entonces lo que les decía, en este contexto de crisis en el que nace la sociología, la respuesta que va a dar, nos dice el autor, son netamente conservadoras. Respuestas tendientes, más allá de comprender el conflicto, garantizar la estabilidad de las clases dominantes en ese momento, por ende solamente da respuestas conservadoras. ¿Ok? Ya sabemos todos estos, entonces la próxima pregunta que se hace el autor es, ¿cuáles son los anclajes o referencias teóricas en los que se apoyó la sociología clásica para construir sus leyes? Uno de ustedes, no recuerdo quién fue, creo que había sido Florencia, nombró este primer anclaje o referencia teórica o influencia teórica en el que se apoya la sociología. La primera influencia teórica es el positivismo. ¿Bien? El positivismo, tomando como referencia a Saint-Simon, a Augusto Comte, no importa hoy el desarrollo de estas cuestiones más puntuales. O sea, estos referentes del positivismo influyen claramente, principalmente Augusto Comte, influyen principalmente en lo que es la articulación de esta sociología clásica. Ahora, ¿qué quiere decir que la sociología clásica se piensa positivamente? ¿Cuál es la influencia que tuvo, es una pregunta a ustedes, ¿cuál es la influencia que tuvo el positivismo en el armado, en la articulación de esta sociología clásica? ¿Qué me pueden decir con respecto a esto? Profe, Sí. ¿se estudiaba la sociología como se estudiaba la naturaleza? Perfecto, perfecto. La sociología como se estudia la naturaleza, es decir, adoptando ciertas similitudes con las ciencias naturales. Perfecto. ¿Qué más? Dijimos la sociología como se estudia la naturaleza. Sí. Sí. En relación a la otra corriente de pensamiento que es el racionalismo, que se la pensaba como una corriente de pensamiento negativa, porque lo que planteaban los racionalistas era como una especie de cambio en la sociedad, ¿no? Un cambio más revolucionario. Sin embargo, la corriente positivista lo que plantea en sí es como la estabilidad, porque está en contra de los cambios sociales que puedan llegar a generar, digamos, a romper con el statu quo. Excelente, excelente, por eso la influencia del positivismo obviamente va consolidando este carácter conservador que tiene la sociología clásica en sus inicios. Bien, entonces siguiendo lo que dijeron tanto Marilina como Florencia, ¿qué quiere decir que la sociología se piensa a sí mismo positivamente? Esa imagen y semejanza de las ciencias naturales, ¿bien? Como decía Marilina. Es decir, la sociedad se compara desde el enfoque positivista, ¿no? Se compara o es comparable con un organismo. ¿Bien? Y sobre dicho organismo lo que se hará es un análisis de sus partes, es decir, una morfología social, como también un análisis de su funcionamiento, una fisiología social. ¿Bien? Y a partir de su análisis, bien, claramente términos, concepciones biologicistas, ¿no? Y a partir de dicho análisis se buscará intervenir, dice, para corregir las enfermedades que sufre el organismo social. Es decir, si uno cerrara los ojos no sabría si estás hablando de ciencias médicas o de ciencias sociales, digamos. Estaba tan fusionada, buscando un espacio de legitimación, la sociología, que adopta los términos de las ciencias naturales como un elemento para obtener reconocimiento social y disputar un campo de estudio propio e independiente. ¿No? Por eso utiliza estos términos. ¿Bien? Ahora,
Esto es lo que quiere decir en primer lugar, ¿no? Que se piensa positivamente la sociología, ¿no? La sociedad como un organismo. ¿Okay? Y en segundo lugar, la influencia del positivismo está presente en este punto, es en subordinar el estudio de lo social a los hechos. O sea, el positivismo siempre va a ser muy categórico en este punto. Es decir, para hacer ciencia de lo social, tenemos que restringirnos los hechos, a lo que es empíricamente comprobado. Es un aporte muy importante, ¿no? A lo empíricamente comprobado. Esto lo que hace es posicionar a la sociología en un lugar diferente con respecto a la filosofía, ¿bien? Que no necesita de una comprobación empírica en sus postulados, ¿bien? Pero sigan este punto. Ahora, subordinar el estudio de los hechos sociales a los hechos, es decir, a lo que es empíricamente comprobable, nos dice Portantiero, conlleva muchas veces a la aceptación de lo dado como natural. Ajá. Es decir, ¿cuál sería una frase que sintetiza esto? Es decir, si para mí lo único que existe son los hechos, lo empíricamente comprobable, ¿bien? Lo que esta línea de pensamiento produce es que yo acepte, ¿no? Lo dado, lo que existe, lo que puedo observar como natural. Es decir, la única realidad es la que existe, la que yo puedo observar, ¿no? O como decía un general muy conocido argentino, la única verdad, ¿no? Es la realidad, ¿no? O sea, claramente es un concepto positivista, claramente. Ahora, ¿cuál es el peligro de esto? En tanto ciencia, ¿cuál es el peligro? Digamos, es que si yo solamente acepto, ¿no? Lo que existe como la única realidad posible, ¿no estoy limitando el cambio social? ¿No estoy limitando la posibilidad del cambio social? Es lo que se pregunta Portantiero, ¿no? Entonces él dice, o sea, pero desde el positivismo, teniendo en cuenta esta idea, ¿se limita o se niega la posibilidad del cambio social? Entonces, desde esta perspectiva, nos dice Portantiero, desde el positivismo, el cambio social puede acontecer, pero, siempre un pero, debe ser incluido dentro del orden. Siempre volvemos a lo mismo. Y piensen en Durkheim. Durkheim también recae en esta idea. O sea, el cambio social es posible, pero siempre que sea metabolizado por la sociedad existente. ¿Bien? Entonces, siguiendo esta línea de pensamiento, dice, la función de la sociología consistiría en desentrañar, es decir, explicar las leyes que rigen el cambio social y corregir las desviaciones a fin de evitar el conflicto. Es decir, el positivismo no está buscando necesariamente explicar el conflicto en sí mismo, sino que busca explicar el conflicto para, ¿cómo decir? Para no sé, apresarlo dentro del orden existente. ¿Bien? No busca explicarlo necesariamente como un fenómeno en sí, sino que lo explica para adaptarlo al orden existente. ¿Bien? En síntesis, dice Portantiero, para el positivismo, el cambio social que tienda a cuestionar el orden es considerado una desviación que debe ser prevenida y combatida. Esto nuevamente evidencia el carácter conservador de la sociología y de la influencia que tenía el positivismo. ¿Bien? Porque no puede pensar el cambio sin pensarlo dentro del orden existente. Es decir, nunca se piensa el cuestionamiento del orden existente, sino la adaptación del cambio a lo que existe. ¿Ok? ¿Qué otra influencia teórica, además del positivismo, tuvo la sociología clásica? Nombra una que es fundamental. El socialismo. Bueno, no, esa no es una influencia de la sociología clásica, no, necesariamente, no. Otra influencia que hace, que fortalece el carácter conservador de la sociología clásica. Dice, la otra influencia fuerte
de esta sociología clásica fue la filosofía de la Restauración, es decir, el pensamiento tradicionalista, Bonal, de Maistre, bien. Esta filosofía de la Restauración, como lo dice su nombre, es una corriente antirracionalista, antiiluminista, bien, que reivindica, obviamente, las ideas del medioevo, no del orden medieval. Lo que promueve, nos dice Portantiero, esta filosofía de la Restauración que influyó claramente en la sociología clásica, promueve postulados dicotómicos para justificar sus posicionamientos. A ver, ¿qué es una dicotomía? ¿O qué quiere decir que promueve ideas o postulados dicotómicos? Sencillo, dicotómicos. Se complementan. Ajá. ¿Lo dicotómico necesariamente es solo complementario? No. ¿Es solo complementario? ¿Se necesitan entre ellos? Sí, por Claro. eso. Yo acabo de decir, ¿es solo complementario? ¿O además Una de ser discusión entre dos complementarios términos, son algo dicotómico? una, ¿Es una complementario discusión y... entre dos teorías, entre dos términos diferentes. Ahí está, diferentes. Ahí está, ese es el punto clave. Es decir, lo dicotómico es, digamos, un juego, ¿no?, dialéctico, argumentativo, entre lo complementario y lo opuesto. Por ejemplo, ahora ya vamos a definirlo, ¿no?, específicamente, ya se los paso. A ver, la filosofía de la Restauración argumentaba sus posiciones teóricas, sus posicionamientos, siempre utilizando el pensamiento dicotómico. Él decía, por ejemplo, es un pensamiento muy sencillo, muy básico, es decir, el orden es puesto en riesgo por el conflicto. ¿Bien? Lo sagrado es puesto en duda por lo profano. ¿Bien? La anarquía pone, qué sé yo, en cuestión el orden vigente. Es decir, el pensamiento dicotómico lo que hace es clasificar y juzgar lo que existe a través de conceptos extremos, opuestos y a la vez complementarios. Es decir, la idea de orden y cambio, sagrado profano, autoridad, anarquía. Es decir, así construía sus argumentos. ¿Bien? O sea, no sabía postular de otra manera que no fuera utilizando la dicotomía permanentemente. ¿Bien? La sociología clásica rescata de esta corriente, además de este juego permanente entre conceptos extremos, orden, cambio, autoridad, anarquía, además de esto, rescata ciertas proposiciones acerca de la sociedad. La sociedad es concebida a partir de esta influencia de la filosofía de la Restauración, es concebida como exterior al individuo, la sociedad es concebida como algo superior, la sociedad es concebida como un todo orgánico, todo está muy presente en Durkheim, piénsenlo estos términos, la exterioridad, la superioridad, lo orgánico, y también es considerada la sociedad, producto de esta influencia, como aquella entidad unificada por valores, y dichos valores le dan cohesión y estabilidad. Estos valores dan forma o conforman las normas, y las normas rigen las conductas de los individuos y a las instituciones. Por ende, cualquier alteración de los valores, normas o instituciones es un claro síntoma de desintegración social. Si bien está claramente influenciado, ¿no?, por esta corriente de pensamiento de la filosofía de la Restauración y el positivismo, nunca hay que perder de vista que Durkheim, como les acabo de decir, desarrolla su obra en un contexto de gran inestabilidad política y económica. Obviamente, Durkheim es un autor francés, es un escritor, un teórico de las ciencias sociales que desarrolló su teoría a mediados del siglo XIX. Por ende, la gran mayoría de su obra se desarrolla en el periodo que se conoce como la Tercera República Francesa, ¿no?, que abarca un periodo muy largo, ¿no?,
que va de 1870 a 1940. Durkheim va a desarrollar su obra a fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, ¿bien? Pero en un contexto de gran crisis económica y política. A ver, ¿en qué se caracteriza la crisis de la Tercera República Francesa? Esto no tiene por objetivo que ustedes sepan estos datos históricos precisos, pero sí entiendan que muchas veces el carácter conservador que tienen los postulados de Durkheim, además de explicarse por la influencia del positivismo y por la influencia de la filosofía de la Restauración, se explica también por el contexto histórico en el cual desarrolla su obra. ¿Bien? Entonces, la sociedad por ese entonces atravesaba por los siguientes cuestiones. En primer lugar, por la consolidación de un régimen parlamentarista, es decir, por primera vez la organización política francesa era una organización bicameral. Atraviesa una gran crisis económica, que fue la primera crisis capitalista, podríamos decir, que es la crisis de 1873, y después por diferentes sucesos, y uno en particular, que pone en cuestión a todo el escenario y a todo el mundo político de Francia por ese entonces, que no sé si han escuchado hablar lo que fue el caso Dreyfus. ¿Han escuchado hablar del caso Dreyfus? ¿Tienen una idea? ¿Y por qué este caso empieza como a hacer aflorar todos los primeros síntomas de antisemitismo en la sociedad occidental por ese entonces? ¿Tienen idea qué fue? Hay una película, es muy conocido. Florencia, vamos. Puede ser que era un soldado judío que fue apresado sin juicio. Excelente, sí, sí, claramente eso es. Era un oficial francés, fue en 1894, si no me equivoco, no puedo hacer la memoria. Era un oficial francés que fue acusado, judío, este es el dato clave, judío, acusado de filtrar y vender secretos militares del Estado francés. Fue juzgado, condenado al destierro. 2 años después de esta condena, se pudo descubrir que en realidad estaba mal acusado y era otro el culpable. Sin embargo, el Estado francés, para no manchar a sus fuerzas militares ni al gobierno en sí, vuelve a buscar pruebas, obviamente falsas, para volver a incriminarlo y para que siga preso. Luegamente se vuelve a insistir con revisar el proceso, se lo revisa, se le acorta la pena, pero sigue preso, y luego se vuelve a revisar el caso y es absuelto. O sea, esto empieza a demostrar cómo desde el Estado, digamos, se puede llegar a incriminar a una persona hasta meterla presa, es decir, condenarla de por vida, simplemente por una cuestión antisemita, por una cuestión estrictamente religiosa. Es decir, además de cuestiones políticas, económicas, perdón, muy serias, se empiezan a esgrimir un conjunto de discursos, principalmente desde el nacionalismo de derecha, muy fuerte, antisemitas, y el mundo político francés por ese entonces también empieza a estar muy caldeado. O sea, nosotros tenemos que tener en cuenta que desde la Revolución Francesa en 1789, Francia experimentó en 80 años, desde la Revolución Francesa, pasó por varios regímenes políticos. Pasó por monarquías constitucionales, pasó por repúblicas, pasó por imperios, ¿bien? O sea, en todo este contexto de grandes cambios y grandes crisis, es en el que va a desarrollar principalmente su obra Durkheim. Es solamente para que tenga una referencia de cómo en un tiempo muy corto Francia atravesó por muchos cambios políticos y económicos. Luego de la Revolución Francesa se establece la Primera República, ¿no? Que dura 12 años, ¿bien? Dicha república es el resultado del destronamiento de Luis XVI, ¿bien? En 1804 se disuelve y se proclama el primer imperio napoleónico, ¿ok? En 1815 es derrocado Napoleón y se instauran una serie de monarquías constitucionales. A ver, se entienda, se pasa de una república a un imperio
a monarquías constitucionales en un lapso de tiempo muy corto. ¿Bien? Luego, producto de la Revolución del 48, se destrona a Felipe I y se proclama la Segunda República. ¿Bien? Que solamente dura 4 años. 4 años, sí, correcto, 4 años. ¿Por qué? Porque vuelve a emerger el nuevo imperio napoleónico, pero ahora con Luis Bonaparte. ¿Bien? Luego se produce en el 70 la guerra franco-prusiana, que termina con la derrota en todo concepto, tanto bélica como política, del segundo imperio bonapartista. ¿Bien? Y en el 71 se produce la sublevación popular, muy conocida, que llamada la Comuna de París, que fue la primera experiencia de autogobierno obrero, que si bien fue muy simbólica, fue rápidamente reprimida y aplastada en muy pocos meses, solamente 60 días duró. ¿Bien? O sea, en este contexto de grandes cambios políticos, miren todo lo que pasó en Francia en muy poco tiempo, Durkheim plantea, por eso para entender desde dónde tiene esta visión un poco conservadora el autor, dice, planteó como objetivo la consolidación moral de Francia. ¿Bien? Entonces, ¿cuál va a ser la pregunta que se va a hacer? ¿Cómo se garantiza el orden social en un contexto de estas características, ¿no? De gran inestabilidad? Y obviamente vuelve a su fórmula preferida. Para garantizar la estabilidad del orden, hay que fijar límites a los deseos y expectativas de los sujetos. ¿Bien? Como no puede imponérselos el individuo a sí mismo, debe ser impuesto desde afuera, ¿no? Por un poder moral superior, como ustedes ya saben, que sea reconocido como justo, es decir, la sociedad a través de sus instituciones. Esto ya lo sabemos, ya lo repetimos, perfecto. Lo que van a hacer estas instituciones es regular, limitar los deseos individuales, haciendo posible la confluencia de intereses entre los individuos. Esto es muy importante. Él dice, en el momento en que las instituciones logren regular los deseos individuales, si yo sé hasta dónde llegan mis expectativas, mis deseos, puedo hacer que los mismos confluyan con los de otros individuos. Es decir, puede haber una correspondencia de intereses entre los individuos. Es decir, la regulación hace posible la solidaridad. Esto es fundamental. Es decir, sin regulación social no hay solidaridad posible entre los individuos, porque nunca podría haber una correspondencia de intereses. ¿Ok? Entonces, él dice, al haber solidaridad es posible pensar en un cuerpo social cohesionado. Y como ustedes habrán visto en el texto de Portantiero, él va a hacer una tipología, va a hablar de tipos de solidaridad, ¿no? En su obra de Visión del Trabajo Social, habla de 2 tipos de solidaridad, la solidaridad mecánica y la solidaridad orgánica. ¿Qué dice? ¿Qué es la solidaridad mecánica? ¿Alguno recuerda a qué se refiere? O la orgánica, la que quieran ustedes. ¿No? Bueno, dice algo bien sencillo, dice, la solidaridad mecánica, dice, es aquella relación o conexión que se da entre los individuos que se obtiene gracias a la escasa diferenciación que existe entre ellos. Es decir, yo me vinculo con otro individuo, mis intereses confluyen con los de otros individuos porque no me diferencio mucho de él. ¿Bien? Producto de la escasa diferenciación que existe entre los individuos, la solidaridad es posible, dice. Es decir, es una solidaridad construida producto o a partir de las semejanzas. Y este tipo de solidaridad de vínculos lo que hace es minimizar o que sean escasas las posibilidades de conflicto. ¿Bien? Este tipo de solidaridad, la mecánica, dice, la vemos principalmente en las sociedades tribales o de clanes, con un escaso desarrollo de la división del trabajo. ¿Ok? ¿Qué está diciendo? ¿Por qué apunta a este ítem de un escaso desarrollo de la división del trabajo? Él dice, las sociedades menos desarrolladas
donde la división del trabajo no ha llegado a puntos como en la sociedad moderna, industrial y capitalista, hace que los individuos desarrollen tareas con un escaso nivel de diferenciación, es decir, con un escaso nivel de especialización. Esta ausencia casi de diferencias hace que uno se pueda ver identificado con el otro y se construyen lazos de pertenencia y de solidaridad a partir de la semejanza. Esta semejanza, esta solidaridad basada en la semejanza, minimiza el conflicto. Bien. Ahora, lo que está viendo el autor es un alto grado de coincidencia o de semejanza entre, ¿no?, la conciencia colectiva y la conciencia individual. ¿Qué quiere decir esto? Él dice, en estas sociedades, ¿no?, tribales, de clanes, con una escasa división del trabajo, donde todas las personas son más o menos similares, donde prima la semejanza, en cada uno de nosotros, ¿no?, en cada uno de esos individuos, está muy presente la conciencia colectiva, ¿no? Es más, dice, la conciencia colectiva está por encima, muy por encima de la conciencia individual. Hasta es más, dice, la conciencia colectiva se confunde o está, ¿cómo decir? ¿Cómo puedo decir? Está fusionada con la conciencia individual. Hay un alto grado de coincidencia. En cambio, y ya con esto termino, seguimos la próxima clase, en cambio, la solidaridad orgánica, ¿dónde se expresa o se manifiesta principalmente? En la sociedad moderna industrial, ¿no?, que se caracteriza por una fuerte división del trabajo y por la especialización de funciones entre los sujetos. Esto produce una marcada diferenciación entre ellos y aumenta la posibilidad del conflicto. Esto lleva necesariamente, este tipo de vínculo lleva necesariamente a que se consolide un proceso de individualización. Quiere decir esto, un aumento de los márgenes de autonomía de la conciencia individual por encima de la conciencia colectiva. A ver, ¿cuál es la consecuencia de que prime la conciencia individual por encima de la conciencia colectiva? Que se construyen vínculos sociales frágiles y débiles. Es decir, cuando en el sujeto no está claramente presente la conciencia colectiva, el vínculo que se construye es un vínculo frágil, débil. Bien, para mayor explicación, ¿por qué es frágil y débil el vínculo? Porque lo que me vincula con el otro es estrictamente la necesidad y no sentirme parte de algo que me desborda como formar parte de un colectivo. Durkheim dice específicamente, lo que expresa la solidaridad orgánica es que el individuo se vincula con otro por fuerza de la necesidad, es decir, porque al desarrollar cada uno de ellos tareas cada vez más específicas o especializadas, yo necesito de un otro cada vez más para subsistir. ¿Bien? Pero me vinculo por la necesidad y no por sentirme parte de un colectivo, es decir, no por sentirme un semejante. ¿Bien? Frente a este problema, que para Durkheim es un problema, claramente, el hecho que prime la conciencia individual por sobre la colectiva, dice, lo que hay que hacer claramente es fortalecer la conciencia colectiva, ¿bien? Ya que dicha conciencia es una fuerza moral y normativa muy fuerte que fija límites a las expectativas individuales, promoviendo un conjunto de creencias y sentidos comunes. Y ya, esto es lo último, ya no seguimos avanzando, porque falta muy poquito, igual faltan 10 minutos, pero ya vamos a cortar ahora porque es suficiente. Cuando hablamos de conciencia colectiva, estamos hablando del conjunto de creencias y sentimientos comunes que hacen posibles que todos nosotros compartamos una base común, a partir de la cual es identificarnos. La pertenencia a un país, a una patria, nacionalidad, insignias, lo que sea, bien la bandera, bueno. Toda esa base común hace que se conforme una conciencia colectiva y que nos sintamos semejantes, ¿bien? El problema, dice Durkheim, que es en las sociedades modernas hay
tiene mayores márgenes de autonomía la conciencia individual por encima de la colectiva. Y esto es un gran problema porque el vínculo que se forma entre los individuos es claramente débil y frágil. Por ende, lo que hay que hacer para volver a fortalecer el vínculo es fortalecer la conciencia colectiva. ¿Ok? Vamos a cortar acá, nos queda muy poquito de portantiero, y para la próxima clase, igual les voy a mandar la invitación, la próxima clase que tienen conmigo, bien, es decir, el próximo sábado, lean Educación y Sociología. Pero antes, lean el texto de Durkheim de las reglas del método de la clase que le voy a enviar mañana o el lunes, de la clase que grabó la titular de la materia, Marita González. ¿Ok? Bueno, Sí. ¿alguna pregunta? Profe, no se vaya a olvidar del WhatsApp, porfis. Ah, sí. ¿La pueden sumar a la compañera? ¿Al WhatsApp? Sí. Igual que fíjate en la Sí. casilla de spam, porque yo mandé, copié Ah, todos cierto. los mails, los Perfecto. mandé ¿Quién? Tenés al grupo razón. de... Fíjate en la casilla de spam, porque Oriana, si no me equivoco, es Sí. la que había mandado un link, corregime Oriana si me equivoco, un link donde poder sumarse al grupo de WhatsApp, ¿no? Claro, sí, sí. Lo mandé Ah, mi correo, ¿me fijo? Sí, 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 claramente. Ah, buenísimo. Tiene que estar ahí. Fíjate porque ese mail lo mandó Oriana a todos, es decir, solamente lo que hizo es reenviar al claro. listado que yo ya venía invitando para los Zoom, para sumarse al grupo de WhatsApp. Es decir, tendrías que estar. Si no estás, vemos que hacemos la próxima clase, pero debería estar en tu spam. Ah, listo. Ya me habló Miriam. Ok, Ahí me pasa el número. ok. Listo, entonces, si no hay ninguna Gracias. pregunta, nos volvemos a ver el próximo sábado y ya mañana o pasado le paso toda la info para que puedan leer el primer texto de Durkheim. Dale. Ok, Ok. hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Chao.